Señor las estrellas creó y su luz gritó. ¿Quién sino el Señor sol y luna formó, movimiento les dio? ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tus palabras, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, a ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti y por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Abrimos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo. Estamos ahí estudiando ya en el capítulo 3. Hoy vamos a terminar el capítulo 3 e introducirnos en el capítulo 4. Así que les pido que abran su Biblia allí. Como hemos dicho, ¿no es cierto?, hemos bosquejado este libro de una manera muy simple, con 3 puntos principales. En el capítulo 1, el apóstol, ¿qué es lo que hace? Ya ahí está, ¿ven? La preeminencia de Cristo es declarada. En el capítulo 2, la preeminencia de Cristo es
La preeminencia de Cristo es defendida. Y en el capítulo 3 y 4 la preeminencia de Cristo es demostrada. ¿Y de qué forma es demostrada? A través de nuestras vidas. El apóstol Pablo quiere que de manera práctica cada uno de nosotros, los hijos de Dios, nos enfrentemos a este mundo y mostremos con nuestra vida, Cristo es preeminente. Cristo es el primero en mi vida. Cristo es el principal. Y a través de esa exhortación es que nos lleva el capítulo 3 y el capítulo 4. En el capítulo 3 comenzamos diciendo, recuerdan hace un tiempo atrás, el apóstol Pablo nos exhortaba a considerarnos como muertos, a desechar las cosas antiguas, a dejarlas a un lado. ¿Para qué? Para vestirnos, en lo que nos enseñó la semana pasada, para vestirnos de las nuevas cosas. Pero hoy nos quiere exhortar en forma específica a aquellos que entienden que Cristo es el principal en su vida, que el único y suficiente Salvador de nuestras vidas, el Dios Todopoderoso, el preeminente en nuestra vida, quiere actuar de forma específica y lo hace mostrando 3 grupos específicos, 3 grupos especiales, a los cuales Él entrega una lista de cosas, de deberes domésticos, podríamos decir casi, pero que son parte de nuestra vida diaria. Le invito a leer ahí Colosenses capítulo 3 y vamos a comenzar en el versículo 18. Recuerde que leemos desde la Biblia de las Américas. ¿Sí? Versículo 18. Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser visto por los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, es a Cristo, el Señor, a quien servís. Porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Fíjense qué interesante, ¿no es cierto? El apóstol Pablo se está abriendo la puerta de nuestras casas y está entrando a nuestras casas. Ojo, hermanos, que a veces por conceptos del mundo, nosotros decimos lo que pasa desde la puerta de nuestra casa para adentro en nuestra intimidad, pertenece a nosotros y nadie se puede meter. Eso es lo que el mundo dice. Pero Dios dice lo contrario. Nosotros debemos tener las puertas de nuestra casa abiertas, invitar a la gente a entrar a nuestra casa porque no tenemos nada que ocultar. Y el que tiene que vivir ahí con nosotros, ¿quién es? El Señor. El Señor tiene que estar con nosotros ahí en nuestra casa. Siempre que conversamos con nuestros postulantes a miembros a la iglesia, y yo creo que todos los que han postulado la membresía en nuestra iglesia y han tenido una entrevista conmigo y con alguien que nos ha acompañado, les hemos hecho la misma pregunta. Siempre le hacemos la misma pregunta. Y esto para los que quieran postular a la membresía ya la tienen, estúdienla, ¿sí? La pregunta es, ¿hasta dónde me dejarías entrar a mí como pastor en tu vida? Y el apóstol Pablo está diciéndonos, abre la puerta de tu casa, abre la puerta de tu casa, no hay ningún problema. Porque la palabra de Dios nos dice, si tú tienes a Cristo como el primero en tu vida, vas a actuar de acuerdo a eso y vas a vivir de acuerdo a eso. Fíjense, ¿a quiénes son los primeros que se dirige el apóstol Pablo? Al grupo, al núcleo más cercano, ¿no es cierto? Esposo y esposa.
A ellos les habla acerca de sujeción y de amor. Fíjense, se dirige primero a las mujeres. Mujeres, estad sujetas a vuestro marido, como conviene en el Señor. Ay, aquí nos metemos en un lío, ¿no? Nos metemos en un tema medio escabroso cuando hablamos de sujeción, ¿sí? Cuando hablamos de sumisión. Pero no debería ser así entre los creyentes. No debe ser así entre los hijos de Dios. Cuando hablamos de sujeción, no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de subyugación. Recuerde eso, ¿sí? No estamos hablando de subyugación, no estamos hablando de esclavitud. La palabra sumisión proviene de un término militar que significa simplemente poner en orden de rango. Hay un orden en el ejército, ¿sí? Están los soldados, después los cabos, los sargentos, los tenientes, los capitanes, y así vamos subiendo, ¿sí? Cada uno tiene un rango, cada uno tiene una función que cumplir. Cada uno debe someterse en obediencia al que está arriba. Pero una cosa sí debemos destacar en esto es que el que sean rangos diferentes no significa que sean superior en cuanto a valor el uno del otro. No vale más el uno que el otro, sino que en rango simplemente para cuestión de orden. Y esa es la palabra que el apóstol escoge muy sabiamente, ¿no es cierto?, guiado por el Espíritu Santo para decir, las mujeres deben estar sometidas a su marido porque hay un orden. Y ese orden está puesto ¿por quién? ¿Por quién? Por Dios. Ese orden tiene que está puesto por Dios. Es por eso que el apóstol Pablo dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, ¿cómo? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo qué? Conviene. ¿Cómo conviene? Pero no simplemente como es conveniencia para ti, sino que es como conviene, ¿qué? En el Señor. Como conviene en el Señor. Ese es el requisito fundamental. Ese es el requisito de la sujeción. El requisito de la sujeción es entender que hay un rango, que hay una posición, que hay un orden establecido por Dios y que la mujer debe acatar ese orden puesto por Dios. Eso es lo que conviene en el Señor. Ahora, algunas cosas que debemos notar. Primero, el mandato no implica que las esposas son inferiores a sus esposos. No está hablando de rango de importancia, no está hablando de rango de preferencias, está hablando de orden. ¿Sí? No quiere decir que las mujeres son inferiores a los hombres, por eso tienen que estar bajo la bota. No dice eso la Biblia. ¿Sí? Lo segundo que dice, no es un mandato absoluto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la única limitancia para la mujer en cuanto a la sujeción? Es lo que dice el apóstol Pedro, hablando ahí en capítulo 5 de Hechos. No vamos a desobedecer a Dios para obedecer a los hombres. ¿Sí? Esa es la limitancia a las mujeres en cuanto a la sujeción. Tú te sometes a Dios primero que nada, después te sometes a tu esposo. Mujer, si tu esposo te pide algo que es contrario a la palabra de Dios, tienes la responsabilidad frente al Señor de obedecer a Dios antes que tu esposo. Esa es la única limitancia. Tengan esto en mente porque va a ser algo recurrente que va a decir el apóstol Pablo. ¿Sí? Y tercero, es entender que este mandato está en el contexto del amor. Y en el contexto del amor del cual la esposa es el objetivo. ¿Sí? Una esposa que es amada, a una esposa que es amada va a ser fácilmente o se va a someter muy fácilmente a su esposo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. ¿Sí? Una mujer que va a obedecer el orden establecido por Dios es una mujer que va a entender que lo que está haciendo es agradar a Dios, someterse a Dios, obedecer al Señor. Y eso implica este mandato.
Eso implica este mandato. Fíjense que Pablo continúa diciendo y hablando a los maridos: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El mandato para el hombre es amar. ¿Sí? Hemos hablado mucho de esto, ¿no es cierto? Porque recuerden que el amor, según lo está presentando el apóstol Pablo aquí, es más que un sentimiento, es más que una emoción, ¿sí? Algunos enseguida cayeron cuando dije es más que un sentimiento, ¿sí? No sé por qué le entraron la mano al tiro, ¿cierto? ¿Ya? Es más que una emoción, es más que sentir. Y esa es la gran diferencia con el mundo. Un marido del mundo puede decir: yo siento que ya no amo a mi esposa. Un creyente, un hijo de Dios, jamás debería decirlo. ¿Por qué? Porque al decirlo está desobedeciendo a Dios, porque el amor que Pablo presenta aquí es un mandato, no es una opción. Esposos, no es una opción que tú ames a tu esposa, es un mandato de Dios. Es un mandato de Dios. Y puedes buscar, ¿no es cierto?, ahí el pasaje paralelo que aparece en Efesios capítulo 5, y el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Esa es la forma. ¿Y qué continúa diciendo? Y se entregó por ella. El amor que Dios te está pidiendo que tengas hacia tu esposa es un mandato, es un amor sacrificial, es un amor que lo da todo. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? De nada, de nada. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y qué le pide Dios al mundo? Nada. Solo entrega su amor. Solo entrega su amor. Ese es el amor. Ese es el amor que Pablo quiere que nosotros tengamos. Antes habla acerca del amor el apóstol Pablo y dice que el amor es el vínculo de la unidad. ¿Sabes qué? Podríamos ser mucho más estrictos y decir que si en tu hogar hay conflictos, si en tu hogar no hay unidad, es porque tú no estás amando a tu esposa. Ups, ¿no es cierto? Y eso entrega un gran peso sobre nuestros hombros, una gran responsabilidad, ¿no? El amor, ese amor que actúa entregando todo, ese amor que es el reflejo del amor de Dios para con su iglesia, ese es el amor que debemos mostrar. Les vuelvo a insistir, queridos hermanos, el amor que lo da todo a cambio de nada. Pero fíjense que el apóstol Pablo no queda ahí. No simplemente dice: amad a vuestras mujeres, aparece un y. ¿Sí? Y no seáis ásperos con ella. No seáis ásperos con ella. ¿Alguien tiene algún numerito de referencia ahí en la palabra áspero en su Biblia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién me dijo que sí por acá? ¿David? Ah, la Pati. ¿Ya? La mandó al frente del tiro. ¿Qué dice la referencia que aparece ahí en tu Biblia respecto a la palabra ásperos? Amargos. Uy. ¿Sabes qué significa esa palabra ásperos? Esa palabra áspero significa literalmente no amargar la vida. No amargar la vida. Y Pablo le está diciendo eso a los maridos. Maridos, amen a sus esposas y no les amarguen la vida. No miren nada, por favor. No le amarguen la vida. Quiero hacerle una pregunta a los hombres. A los casados, estamos hablando de los casados, después vamos a hablar de los solteros. Estamos hablando de los casados. Levanten la mano los casados. Ya, ahí está. No, todos levanten la mano, ya los tengo a todos identificados, así que. ¿De qué manera? Vamos a preguntar acá primero. ¿De qué manera le puedo amargar yo la vida a mi esposa?
Los solteros, quédense calladitos, porque ¿de qué manera le puedo amargar yo a la vida a mi esposa? Escucho. Vayan pensando los de acá mientras. ¿Ya? ¿De qué forma? Una. ¿Cómo? No escuchándola. Bien. Acá, los casados. ¿De qué? No, pueden entrar los de allá arriba también. ¿De qué manera? Y Jaime también. ¿De qué manera le puedo amargar yo la vida a mi esposa? Siendo, perdón. Brusco. ¿Ya? Siendo brusco. Mi esposa usa otra palabra, no me la voy a decir. ¿Ya? Siendo brusco, no escuchándola. Acá. Siendo indiferente. Acá. Primera vez que lo lees. ¿De qué forma puedo amargarle la vida a mi esposa? No apoyándola. ¿Te das cuenta? Las mujeres le dije que se quedaran calladitas, que no dijeran nada. ¿Te das cuenta, querido? ¿Sí? ¿Te das cuenta, querido, que hay muchas formas en las que le podemos amargar la vida a nuestra esposa? ¿Qué significa eso entonces para los esposos? Es que, querido, tenemos que trabajar en esto. Tenemos que esforzarnos. Tenemos que entender que nosotros somos ásperos, ¿sí? Y que en muchas ocasiones no escuchamos a nuestra esposa, no le prestamos atención, somos indiferentes, no las apoyamos, les contestamos duramente a veces. Ya les voy a decir lo que mi señora me dice, ¿sí? Ella no me dice bruto, ¿sí? Está siendo bruto, me dice. ¿Por qué yo? Si yo soy lo más tierno que hay, le digo. ¿Sí? Pero querido, esa es la exhortación a los hombres. La exhortación es que tengas cuidado en cómo tú tratas a tu esposa. El apóstol Pedro, fíjense qué es lo que dice. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Dice, a vosotros maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Sed sabio, ¿sí? Vivir con ellos en forma comprensiva significa que yo estoy pensando cómo no ser áspero con mi esposa. Estoy pensando que mi esposa sí es un vaso más frágil, igual que yo soy un vaso, ¿sí? Pero es un vaso más frágil. Sí, entendiendo que ella, al igual que yo, es una coheredera de la gracia. Y cuando tú ofendes a tu esposa, estás ofendiendo a una hija de Dios. Y recuerda que es a Dios a quien tienes que dar cuentas. Entonces te das cuenta que cuando Pablo escribe, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ella, está diciendo muchas cosas. Está dándonos a entender muchas cosas. Está dándonos a entender que realmente nosotros tenemos que estar atentos. Vivir en sabiduría significa vivir entendiendo que la persona que tengo a mi lado es una persona que merece mi atención, que merece mi respeto, que merece mi cuidado, tal como Cristo lo hizo y lo hace con la iglesia. Si esa es la comparación, querido, que hace Pablo escribiendo a los Efesios, tal como Cristo lo hizo con la iglesia. Y le podemos agregar muchas cosas más que Pablo dice, ¿sí? Escribiendo a los Efesios. Pero el énfasis en Colosenses no está en esto. ¿Te das cuenta o no? Escribiendo a los Efesios, Pablo utiliza varios versículos
que habla acerca del matrimonio. Aquí simplemente usa dos versículos para referirse a la relación marido-mujer. Rápidamente pasa a la otra relación, a la relación de los hijos y los padres. Dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ahí está, hijos y sus padres, los hijos y sus padres. Ahí está hablando y destacando dos cosas, obediencia y la segunda, aliento. Obediencia y aliento. Aquí ahora yo quiero hablar con los solteros, con los hijos, ¿sí? Fíjense, ¿qué es lo que Pablo comienza diciendo a los hijos? Hijos, sed obedientes a vuestros padres. Listo. Ahí termina, ¿no es cierto? No. Josefa dijo que no. ¿Qué sigue diciendo? Ya, pues ahora no estaban hablando los solteros. ¿Qué decía? Hijos, sed obedientes a vuestros padres, ¿en qué? En todo. En todo. Aquí hay una excepción cuando yo le digo todo en la Biblia 10. Todo, ¿sí? Pero también está refiriéndose en todas las cosas, salvo el mandato o el principio que aparece ahí en Hechos capítulo 5, ¿recuerdan? Todo significa todo, excepto desobedecer a Dios. ¿Sí? Significa todo cuando es de acuerdo a la voluntad de Dios, es de acuerdo a lo que Dios pide. Pero hijos amados, ¿cuál es la señal bíblica de un hijo que ama a Dios? Un hijo que es sabio. Es un hijo obediente. Es un hijo obediente. Los que no son del mundo, Pablo los trata después como los de afuera, los gentiles, los paganos, son los que son desobedientes a Dios. Y es una de las características que Pablo da en Romanos, hablando de esta gente que no tiene en cuenta a Dios, que son desobedientes a sus padres. Pero Pablo dice obedientes a los padres. Obediencia significa obedecer en todo. No hay una limitante. Es una obediencia continua y no ocasional en todas las cosas. Pero fíjate, cuando Pablo habla a las mujeres y le dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor, Pablo también incluye una razón aquí a los hijos. Fíjate, le dice, hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Hijos, cuando ustedes están obedeciendo a sus padres, están agradando a Dios. Están obedeciendo a Dios, están haciendo lo que Dios manda. Desde el principio, cuando Dios le entregó a la ley a Moisés, estableció este principio. Los hijos deben obedecer a sus padres. Y vas a ver que a lo largo de todo el Antiguo Testamento se destaca esto. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo nuevamente lo vuelve a destacar. El mismo Señor lo dice también. Destaca esto, los hijos obedecen a sus padres en todas las cosas. Esto es lo que agrada a Dios. Pero también viene la contraparte, hablando a los padres. Ahora, cabe mencionar que aquí existen dos posiciones, ¿no es cierto? Y cualquiera de las dos vale, ¿no es cierto? Algunos dicen que cuando habla a los padres está hablando solo a los hombres, ¿sí? Y hay otra línea que dice que cuando está hablando a los padres está hablando tanto a papá y a mamá, ¿sí? En cuanto a la obediencia, yo creo que es solo a los dos, padre y madre. Padre y madre. Ellos son los que merecen honra. Ellos son los que deben ser respetados. Ellos son los que deben ser obedecidos. ¿Sí? Cuando Pablo escribe el versículo 21 dice, Padre,
no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sabe qué significa eso de exasperar? ¿Sí? El mandato a los padres es no exasperéis a vuestros hijos. Y esto significa sacar fuera de control. No hagas que tu hijo se descontrole. No hagas que tu hijo pierda el control. Ese es el mandato a los padres. ¿Cómo podemos como padres hacer que nuestros hijos pierdan el control? Cuando somos muy exigentes, cuando no consideramos a nuestros hijos, cuando constantemente estamos marcando las cosas negativas y no las positivas. Aún sacamos de control a nuestros hijos cuando les respondemos mal a nuestras esposas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Como hombres, querido, como hombres tenemos que estar atentos, porque tenemos que amar a nuestras esposas. No tenemos que ser ásperos con ellas, pero también tenemos que amar a nuestros hijos y no hacerlos perder el control, no exasperarlos. Porque cuando tú eres un padre demasiado severo, lo que vas a lograr en un hijo, y esto no estoy diciendo que seas complaciente, ¿cierto? No nos vayamos a los extremos, porque somos buenos para irnos a los extremos, ¿sí? No tienes que ser complaciente, como el mundo te dice hoy, ¿no es cierto? No le digas que no al niño porque te puede hacer mal, te puede poner... Ya. No, hay que marcarle las reglas. Pero tampoco seas tan severo que el niño piense que no hace nada bien. Eso es lo que hace que el chico, el hijo o la hija, ¿sí?, pierda el control. Fíjate, lo que provoca es que se desalientan, ya no hay más ánimo. Total, cualquier cosa que haga le va a parecer mal, ¿o no? ¿Alguno de ustedes padres, y ahora me refiero a los padres, sintió eso cuando era niño? Era feo, ¿no? ¿Y por qué repetimos la historia? ¿Por qué repetimos la historia? Lo importante, querido, es entender que lo que hoy hace la gran diferencia en mi vida es que yo como padre estoy criando a un hijo en el Señor. Mi papá no tuvo esa bendición. Mi papá no tuvo la bendición de criarme en el Señor. Y como no lo hizo en el Señor, claro, uso mal las cosas, porque no tenía la palabra del Señor para dirigirlo. Pero hoy, ¿cuál es tu responsabilidad frente al Señor? Tú eres un hombre y una mujer que está en el Señor, que busca la palabra del Señor. Yo reconozco que mis padres hicieron muchas cosas buenas. Tengo muchos más buenos recuerdos que malos. ¿Sí? Amo a mi papá por eso. Pero qué mejor hubiese sido que él hubiera estado en el Señor, ¿no es cierto? Hoy tenemos esa responsabilidad frente al Señor. Como padres, como hombres y mujeres que quieren glorificar al Señor, la responsabilidad de tu hijo es obedecer, sí, pero cuánto más fácil es obedecer a un padre que está honrando al Señor. Cuánto más fácil es obedecer a una madre que está sujeta al Señor. Cuánto más fácil es obedecer a un padre que es un ejemplo. Recuerden, querido, el padre no es el jefe, sino el conductor ejemplar del hogar. Esta frase me encantó. El padre no es el jefe, sino el conductor ejemplar del hogar. El padre no está para mandar, sino para alentar
y marcar la forma de vida con su ejemplo personal. ¿Escuchaste eso, no? Con tu ejemplo personal. No es que tú tienes que obligar a tu hijo a hacer su devocional todos los días. Es que tu hijo te tiene que ver a ti como papá hacer su devocional todos los días. No es que tú tienes que hacer y obligar a tu hijo que respete a su mamá. Él tiene que ver a un papá que respeta a su esposa. Es fácil ser jefe. Es muy fácil ser jefe. Uno levanta la voz y se obedece. Y desperté a la guagua, lo siento. Se me olvidó que estamos con la guagua. Sí. Uy, saltaron ya. Ese es el jefe. Oh, ya. Yo los quería despertar a ustedes, no a la guagua, lo siento. ¿Sí? Es fácil ser el jefe. Es fácil ser el que levanta la voz, el que da las órdenes. Pero recuerda que Dios quiere que tú seas obedecido cuando tú obedeces a Dios. Cuando tú como padre, y aquí estoy hablando a los dos, padre y madre, cuando ambos están sometidos al Señor, cuando ambos obedecen a Dios, cuando ambos ven a su Padre Celestial y obedecen a su Padre Celestial. Qué maravilloso es entender esto, ¿no es cierto? Cuando tú tienes a Dios como primero en tu vida, tu hogar va a funcionar de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Vas a tener un hogar feliz cuando tú estás sometido a la palabra de Dios. Esclavos y amos. Es el siguiente grupo que el apóstol Pablo quiere abordar. Siervos, esclavos y sus amos. Aquí hay dos conceptos: honestidad y el segundo, devoción. Honestidad y devoción. Aquí hay un tema que abordar, ¿no es cierto? Porque recuerden que la esclavitud en el tiempo del apóstol Pablo era algo muy común. Incluso se piensa y dicen los historiadores que la esclavitud o los esclavos eran casi la mitad de la población que existía en Roma en este instante. La mitad de la población que vivía o que existía en Roma eran esclavos. Entonces el apóstol Pablo se introduce mucho en este tema. Posiblemente muchos de los hermanos en la congregación en Colosas estaban viviendo en esa situación. Eran siervos, eran esclavos. Y los que no eran esclavos eran amos. ¿Sí? Los que no eran esclavos eran amos. Y a ellos es que se dirige Pablo, ¿no es cierto?, para enfrentarlos frente a ciertas cosas. Fíjense, les dice: siervos, obedeced en todo a vuestros amos. Se vuelve a repetir el mismo concepto, ¿no es cierto? Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra. Y hay una forma de hacerlo. Hay una forma de hacerlo para fíjense, no para ser visto por los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad del Señor, temiendo al Señor. Hoy nosotros no vivimos en la esclavitud, ¿sí? Pero muchos de los que están aquí son siervos. Trabajan para alguien. Otros tienen la bendición de ser amos y tienen personas a su cargo. Pero a ambos es que el apóstol Pablo les habla y les dice, ¿no es cierto? Y dice a estos amos, establece el primer principio, ¿no es cierto? Es que los siervos deben obedecer a sus amos en todo. Y esto no quiere decir solo en las cosas que parecen agradables o placenteras, sino que también en las que no son agradables, las que no son placenteras. ¿Podría decirse que Pablo está diciéndole a los siervos que deben obedecer absolutamente en todas las cosas a los amos? No, ¿cierto? Tenemos en mente el principio de Hechos capítulo 5, ¿sí? Si tu amo te pide desobedecer a Dios, tienes
que decir no. Ahí puedes decir que no. Pero mientras tu amo te está pidiendo algo que no sea en contrario a la voluntad de Dios o a un principio establecido con la palabra de Dios o a lo que Dios dice en su palabra, tienes que obedecer. No importa lo que te pida, dice el apóstol Pablo. Aunque las cosas sean agradables o desagradables, placenteras o no placenteras. Ahora, en ese instante, ¿no es cierto?, el amo podría decir, no quieres obedecer, te corto la cabeza si total me pertenece a mí. Esa era la dura realidad, ¿sí? Aunque después Pablo habla a los amos cómo debe ser su comportamiento. Pero en este caso, en primer lugar, está hablando a los siervos. Y a estos siervos les está pidiendo que obedezcan en todas las cosas a sus amos. Fíjese, no para ser visto por los hombres como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y ahí está el punto. Ahí está el punto. Es que debemos entender, y los siervos debían entender, que está sirviendo al Señor. Que está sirviendo al Señor. Y no está queriendo agradar al amo, sino que está queriendo agradar al Señor. Al Señor que está sobre todas las cosas. El Señor con S mayúscula. A Él es a quien yo quiero servir. A Él lo voy a servir con sinceridad de corazón. Y como consecuencia de ese servicio con sinceridad de corazón, mi amo, mi Señor con S minúscula, va a ver que yo lo estoy haciendo. Pero el objetivo es ser visto por Dios, no por los hombres. ¿Han escuchado la historia, ¿no es cierto?, de estos misioneros que llegaron a la selva querían hacer una pista de aterrizaje, ¿no es cierto? Y querían hacer una pista de aterrizaje para su avioneta y obviamente pidieron a los locales, a las personas que vivían ahí, que le ayudaran en esta tarea. Y empezaron a construir la pista de aterrizaje. Todo funcionaba bien hasta que el misionero tenía que salir a hacer otra cosa. Cuando se iba, él volvía y veía que el trabajo había avanzado muy poco. Muy poco. Entonces él se dio cuenta que, obvio, las personas que estaban trabajando ahí, mientras él estaba, trabajaban. Cuando él se iba, no trabajaban. Este misionero tenía una particularidad, tenía un ojo de vidrio. Entonces, ¿qué hizo? Sacó el ojo y lo puso en un poste ahí. Y dijo, yo no voy a estar, pero yo los voy a estar viendo. Y obviamente el trabajo avanzó muy bien y terminaron su pista de aterrizaje. Muchos creyentes actuamos de esa forma. Hoy, en tu trabajo, en tu oficina, bueno, ahora ya en tu casa podríamos decir, ¿no es cierto? Muchos actuamos de esa forma, tratando de sacar provecho, robando tiempo. Querido, eso es robar tiempo. Obviamente que no está de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Tú tienes un horario que cumplir, tú tienes una responsabilidad que cumplir, tú tienes un trabajo que hacer. Eso es lo que está diciendo Pablo a los siervos, a los esclavos en esa época. Eso es lo que podemos entender hoy. Para ser vistos por los hombres, no te olvides que no eres visto por los hombres, pero sí eres visto por aquel que lo ve todo, en todo momento, en todo lugar. Dios está pidiendo a los siervos lealtad y sinceridad de corazón. Estas eran cosas necesarias de todo creyente y para todo creyente que quiere agradar a Dios. Aquel que quería servir al Señor correctamente. Y esto era importante, ¿sabes por qué? Porque los amos los estaban viendo. Los amos los estaban viendo y estaban diciendo, este hombre es un cristiano, una persona que quiere obedecer a Dios. Uy, él marca la diferencia. Él marca la diferencia. Cuando un esclavo, cuando un siervo está entendiendo realmente
que es un siervo de Dios, va a impactar a quien es su amo. Va a impactar a quien es su amo. Por eso, esta exhortación del apóstol Pablo es a que lo hagan realmente de corazón sincero. ¿Sí? Que pongan el corazón en lo que están haciendo. Como regla, los esclavos, fíjense que es interesante porque Pablo introduce otra cosa aquí que es bien interesante. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Como regla general, los esclavos no reciben la herencia, ¿sí? Ellos no son herederos, ellos son esclavos. Pero Pablo los hace ver un poquito más allá. Pablo le dice a estos esclavos que ellos sí van a tener una herencia de su amo, un pago de su Señor, porque es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, quien les va a dar su salario. No se olviden que a Cristo, el Señor, es a quien servimos. Queridos, cuando tú estás frente al mundo, cuando tú estás frente a tu patrón, a tu jefe, no sé, como quieras llamarlo, ¿sí? No te olvides nunca que eres un siervo de Cristo. No te olvides nunca que eres un siervo de Cristo. A Cristo, el Señor, es a quien sirves. Y esa persona que te está viendo puede ser impactada por la palabra de Dios. No porque quizás tú abriste tu Biblia, sino que porque tú mostraste la diferencia. Un hombre, un siervo, un empleado leal, un empleado honesto, que está siempre teniendo en cuenta a Dios primero. Versículo 25 dice, porque de él procede porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso es sin acepción de persona. Pablo mete este versículo así como para cambiar el tema, ¿no es cierto? Le está dando duro a los siervos, ahora quiere hablarle a los amos, pero antes de cambiar hacia los amos les habla a los dos. Los tiene a los dos ahí en la congregación, el siervo y el amo. Y les dice esto, ¿no es cierto? El que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, porque, o eso es sin acepción de personas. Querido, cuando tú estés frente a Dios, ahí está el siervo y el amo. Cuando ustedes estén frente a Dios, Dios no los va a llamar siervo y amo, vengan para acá. No, Dios los va a evaluar de la misma forma. Dios los va a evaluar de la misma forma. Fíjate, cuando Pablo presenta este concepto a los efesios, él lo hace de forma, podríamos decir, positiva. ¿Sí? Acá está hablando en Colosenses se está hablando de la injusticia. Pero fíjate, en Efesios, cuando Pablo habla a los amos, les dice lo siguiente. Esperen que se me perdió el versículo. Acá está. Dice, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Fíjate, a Efesios le habla de las cosas buenas, a los colosenses le habla de las injusticias. Si tú haces cosas buenas, ¿qué vas a recibir del Señor? Bendición, cosas buenas. Pero si tú actúas con injusticia, Dios también es juez justo. No te olvides de eso. Y este concepto es entregado a los dos, ambos, siervos y amos. Tienen que actuar con la misma rectitud ante el Señor. Pablo, escribiendo a los Gálatas, habla, ¿no es cierto?, entrega este principio diciendo que todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. ¿Sí? Todo lo que el hombre sembrare, eso es lo que va a segar. Tú estás sembrando injusticia, ¿qué vas a segar?
injusticias. Estás sembrando bondad, vas a cosechar cosas buenas. No te olvides nunca de eso. Amos y siervos, estamos vistos de la misma forma por Dios. Y termina hablando a los amos, ¿no es cierto? Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor. Vosotros también tenéis un Señor. Es que no te olvides como amo que tú eres también un siervo. El problema, ¿no es cierto?, de los amos, de estos señores, es que podrían pensar ser superior a los demás, ¿sí? Actuar con esta superioridad, ¿no es cierto?, mirando a los demás como menos. Pero Pablo le dice, no te olvides que tú también eres un siervo, que sirves al Señor, y es por eso que tienes que tratar con justicia y equidad, porque si no lo haces, vas a tener que rendir cuentas a tu Señor. Justicia y equidad deben ser la marca de un amo que ama a Dios. Es interesante ver que el apóstol Pablo quiere ponernos a todos al mismo nivel, ¿sí? Esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos, todos estamos a un mismo nivel. Todos estamos al nivel de siervos. Todos debemos obedecer al mismo Señor, aunque todos tenemos diferentes responsabilidades frente a ese Señor. ¿Sí? Todos tenemos diferentes cosas que hacer. Pero querido, lo importante de esto es someterte al Señor. Cuando Pablo habla a los Efesios, el énfasis en este mismo pasaje, en el pasaje paralelo, es ser lleno del Espíritu. Lo que le dice Pablo a los Efesios, ¿no es cierto? Deja que el Espíritu controle tu vida. Cuando Pablo habla a los colosenses, el énfasis es ser llenos de la palabra. ¿Recuerdan los pasajes anteriores, no es cierto? Y la palabra de Cristo habita en abundancia en vuestros corazones. Que la palabra de Dios llene nuestras vidas. Pero en ambos casos, ambas cosas son fundamentales en nuestras vidas. La palabra de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu. La plenitud del Espíritu, como conclusión, fíjense, la plenitud del Espíritu y la plenitud de la palabra son muy necesarias en el hogar. Si cada miembro de la familia es controlado por el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, entonces serán gozosos, agradecidos y sumisos, y no tendrán dificultad en llevarse bien los unos con los otros o con los demás. Los empleados y los amos creyentes se tratarán con justicia el uno al otro si están llenos del Espíritu y de la palabra. Esa es la clave, querido. La clave es entender que Cristo es preeminente. Cristo es el Señor. Es lo que termina diciendo Pablo aquí. Tenéis un Señor en el cielo. Cristo. Cristo es el preeminente. Cristo es el primero. Cristo debe ser el primero en nuestra vida y eso va a afectar nuestras relaciones. La gente a tu alrededor, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu padre, tu empleador o tus empleados, ven a un hombre, a una mujer, a un joven o a un niño o a una niña llena de la palabra de Dios y lleno del Espíritu Santo. Esa es la única forma en que nosotros podemos hacer las cosas bien. Cuando dejamos que Dios y el Espíritu Santo controlen nuestras vidas. Él es el primero. Él debe ser el principal. Él debe ser el preeminente en nuestras vidas. Porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Oremos. Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu palabra. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias porque
tú nos dejas un mandato simple, pero también bien profundo. Un mandato fácil de obedecer, pero también a veces difícil. El someternos a ti, el someternos a tu palabra, el someternos a tu control, al control del Espíritu, es algo clave y debe ser algo fundamental en nuestras vidas. Oramos, Señor, para que cada uno de los que estamos aquí podamos entender que sin ti nada podemos hacer. Ninguna relación de las que podamos establecer en este mundo va a ser fructífera si no estamos dejando que tu palabra llene nuestras vidas y que tu Espíritu llene nuestros corazones. Clamamos, Señor, por ti. Clamamos porque podamos ser sensibles a tu voz, porque podamos ser obedientes a tu palabra. Te lo pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.